Vamos a continuar estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 3. Ahora, primera Tesalonicenses, capítulo número 3. Vamos a leer el capítulo entero, que es breve. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hasta ahí vamos a leer en este capítulo número 3. Este capítulo número 3 de esta carta es muy importante. Ya vimos en el capítulo número 1 el tremendo impacto de la obra evangelística del apóstol Pablo ahí en esta región de Tesalónica, en Macedonia, como el apóstol Pablo, después de pasar por Filipos, tiene que ir hasta esta región de los Balcanes en Europa. Y estando allí, el apóstol Pablo visita la sinagoga por 3 sábados, un periodo bastante corto, predica el evangelio y se convierte en muchos griegos y también mujeres griegas, y se forma una iglesia de gentiles. Y realmente el apóstol Pablo siente mucho afecto por esta iglesia, a pesar de que él tuvo que abandonar esa región rápidamente por la persecución. Sin embargo, aquí vemos, hermanos, en este capítulo número 3, la importancia que tiene el seguimiento de la obra de Dios. No es solamente tema de evangelizar, sino cuidar y preocuparse por la fe de los convertidos. Es un aspecto muy interesante. El apóstol Pablo no era un hombre desordenado, era un hombre que iba a una región y se preocupaba y velaba, no solamente para que almas se convirtieran, sino para que siguieran firmes en la fe. Aquí tenemos este caso. Y aun cuando Satanás se opuso, vemos que Dios también encausa su obra para el bien de los suyos. Y Satanás finalmente es un instrumento en las manos de Dios para bendecir su obra, a pesar de que a veces parece ser que es un gigante que quiere ahogar nuestra fe. Bueno, después de salir presurosos de esa región, Pablo va a Berea y también tiene que huir de ahí y va hacia Atenas, como nos dice el versículo número 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Aquí Pablo se queda por un tiempo. Usted sabe ahí cómo el apóstol Pablo se quedó en Atenas solo. Parece que Silas va hacia Filipos y Timoteo se va hacia Tesalónica, vuelve a Tesalónica, y Pablo se queda solo, y ahí tienen que predicar el evangelio en el Areópago. Esa historia aparece ahí
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 17. Y es interesante que aquí dice el versículo número 1, no pudiendo soportarlo más. Había una tremenda necesidad en el apóstol Pablo de poder saber la integridad de los creyentes de Tesalónica. Esta expresión, pudiendo soportarlo más, es una expresión única en el griego que viene de un vocablo que significa ser impermeable. Pero parece ser que el apóstol Pablo ya no estaba siendo impermeable, estaba siendo permeable a sus emociones, sobre todo por el trabajo de Satanás, como nos dice el capítulo número 2, en el verso número 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una u otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y vemos que había una oposición satánica para que el apóstol Pablo estuviese en Tesalónica. Y aquí, en el capítulo 3, versículo número 1, vemos que el apóstol Pablo no podía soportar el no saber de sus queridos hermanos convertidos al Señor. Y es interesante en el verso número 2 del capítulo número 3, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador. Y vemos aquí, queridos hermanos, que en medio de la adversidad aparece un hermano que va a ser muy útil en la obra del Señor, este compañero llamado Timoteo. Y vemos, hermanos, que la adversidad permitió que el don de Timoteo se manifestase. Ya saben ustedes que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice que él recibió su llamado bajo las manos del presbiterio. Y el mismo apóstol Pablo estuvo presente en esa encomendación de Timoteo. Y vemos aquí cómo la obra de Dios nunca debe estar en manos de un solo hombre. Y este es un aspecto muy importante en la obra de Dios. Pablo se tuvo que quedar solo ahí en Atenas y Timoteo tiene que volver a Tesalónica. Y esto nos muestra, hermanos, cómo Dios a veces permite que los siervos de Dios queden ausentes, pero otros tienen que surgir. Y este es un aspecto muy importante. Una iglesia sana es una iglesia donde hay hermanos que emergen para servir al Señor. A veces es necesario que nosotros, los más viejos, hagamos un paso al lado para que los más jóvenes comiencen a servir y a mostrar los dones que el Señor les ha dado. Aquí el apóstol Pablo llama a Timoteo nuestro hermano. Más adelante le va a llamar mi hijo en la fe, porque se convirtió por la predicación del apóstol Pablo. Pero aquí le llama nuestro hermano con todo cariño y confianza. También lo llama en el verso 2 servidor de Dios. La palabra ahí es diácono, un servidor de Dios. Uno que está dispuesto a hacer trabajos de toda índole para la gloria de Dios. Y también le llama colaborador nuestro en el Evangelio. La palabra ahí es enviado, donde viene la palabra apóstol. Por eso también algunos creen que Timoteo era apóstol, pero la palabra es mensajero, ¿ya? Un colaborador en el Evangelio. ¿Y para qué lo envió el apóstol Pablo? Verso 2. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Esos vocablos son muy importantes. El apóstol Pablo quería que Timoteo hiciese posible que los creyentes en Tesalónica tomaran una dirección de su fe. Ese es el vocablo confirmar, volverse resuelto en una dirección, que no perdieran la brújula. Y esta expresión exhortaros significa confortar y consolar, porque estos creyentes de Tesalónica estaban siendo perseguidos, estaban bajo prueba. Y qué interesante que Timoteo volvió con un informe muy positivo. Ahí en el verso número 6 nos adelantamos un poco, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Esto fue muy importante para el apóstol Pablo. Y saben, hermanos, que aquí el vocablo fe se va a mencionar 5 veces
en este capítulo. Aquí en el versículo 2, en el versículo número 5, para informarme de vuestra fe, en el versículo 6 que mencionamos, en el versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y en el verso número 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta a vuestra fe. Hermanas amadas y hermanos amados, la fe es lo que sostiene al creyente. El apóstol Pablo estaba muy preocupado si esto realmente era una realidad en estos creyentes a los cuales él había conquistado para el Señor. La fe se debilita y es la fuerza que nos mueve y nos motiva a la fe. Y muchas veces la fe se debilita. Y a veces nosotros tratamos de intentar resolver nuestras dudas de manera intelectual, pero los problemas, hermanos, no se resuelven de manera intelectual, sino con fe y oración. Y el apóstol Pablo estaba preocupado si estos creyentes realmente continuaban en su fe. El apóstol no dudaba de la salvación de ellos, pues en el versículo número 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Pablo tenía toda seguridad que estos creyentes iban a estar en la venida del Señor, pero él quería que la fe que ellos tenían se fortaleciera en el Señor. Ahora, en el verso número 3, el apóstol Pablo dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esa expresión inquietarse significa agitar la cola, como cuando un perrito agita la cola y ve a su amo que le da o no le da comida y el perrito está inquieto, ¿me van a alimentar o no me van a alimentar? De ahí viene esa expresión inquietarse. Y el apóstol Pablo dice aquí, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, que no lo vean algo extraño y raro, el estar pasando por pruebas. Dice aquí el versículo número 3, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y hermanos, aquí hay un aspecto muy importante dentro de la fe. La fe incluye el dolor. La fe incluye las pruebas. Y saben, hermanos, que la fe tiene la misión divina de bendecirnos y santificarnos. Hay creyentes que no tienen problemas de diciembre a diciembre. Si es así, tienes que examinar tu fe. Es probable que no seas salvo. Un creyente verdadero va a ser puesto a prueba. Los sufrimientos son parte del crecimiento de los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo siempre recordaba a los creyentes nuevos en las distintas iglesias, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y saben, hermanos, la palabra tribulación viene de la idea de golpear fuerte un fruto para sacarle la cáscara. Y a veces Dios permite eso, hermanos, las tribulaciones, para que realmente a través de los sufrimientos se exteriorice realmente una fe sincera e íntegra delante de Dios. Leamos en Filipenses, capítulo número 1, el versículo número 29. El apóstol les dice también a los filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y el apóstol Pablo estaba desde la cárcel escribiendo. Y les dice a los filipenses, hermanos,
A ustedes se les ha concedido no solamente que crean en el Señor, sino también que padezcan por Él. Esto es parte del paquete de la salvación, los sufrimientos. Y un creyente sin persecución, sin sufrimiento, no vive una vida sana, una vida de fe sana. Y te quiero decir, querido hermano y querida hermana, si la piedad es tu negocio, los sufrimientos te acercarán más a Dios. Si quieres ser mejor creyente, si estás luchando para salir de la mediocridad, entonces estás en el lugar exacto, pero prepárate para las pruebas que van a sobrevenir. Pablo le dijo a Timoteo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La piedad no es gratis. La piedad exige sufrimiento, exige compromiso y persecución, y debemos prepararnos para todo eso. Bueno, volvamos a nuestra carta aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo número 3. El apóstol Pablo no podía soportar el no tener noticia de sus hermanos. Y vuelve a repetir lo mismo en el verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Aquí vuelve a repetir el apóstol Pablo su permeabilidad emocional, como un padre, como una madre, tal como en el capítulo 12 describe a sí mismo como una nodriza que cuida a sus propios hijos, o como un padre tierno también. Qué hermoso carácter de este hombre. Este hombre no solamente era un evangelista y un maestro de la Biblia, sino también un pastor. Aquí vemos cómo él está tan preocupado, cómo los amaba. Envía a Timoteo para informarse de la fe de estos creyentes, para informarse del estado anímico. Y qué hermoso, hermanos, es tener hermanos sobreveedores, ancianos, así que se preocupan de nosotros de esta manera. Bueno, yo no sé si en su iglesia hay hombres así. Es muy necesario contar con hermanos que se preocupen de esta manera por nosotros. ¿Ya? Necesitamos ser fortalecidos en la fe. Ahora, el apóstol Pablo aquí dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. Aquí está hablando del trabajo minucioso y sigiloso del diablo. Le llama el tentador, el que quiso derrocar al Señor Jesucristo en la tentación. Y también querrá arruinar tu vida. Ya lo había estorbado, como dice en el capítulo 2. Ahora aquí el apóstol está preocupado de los creyentes. ¿Y cuál es el peligro que el tentador puede hacer en los creyentes, en nosotros? Nos puede tentar a abandonar la fe. El peligro es que el creyente quiera volver al pasado, a la vida sin fe. El objetivo del tentador no es que tú pierdas la salvación. El diablo sabe que tú no puedes dejar de ser un hijo de Dios, pero puede tener el objetivo de que tú no sigas con tu cruz y así pierdas tu corona. El objetivo del diablo es que vivas derrocado, derrotado, amargado. Ese es el objetivo del tentador. Incluso que vivas haciendo concesiones con tus antiguos amigos. Y muchas veces también el diablo te va a insinuar qué tiene de malo que hagas esto. Todos lo hacen aquí en Chile. ¿Qué tiene de malo un pequeño desliz? Cualquiera lo puede hacer. Y no seas tan fanático, tan fanática. El tentador es hábil en hacernos ver el pecado como algo sabroso y algo posible de conseguir. Por eso el apóstol Pablo también
nos dice que Satanás puede ganar ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y el diablo maquina, el diablo piensa cómo poder estorbar la vida de los creyentes. Pero como dijimos, el apóstol Pablo aquí nos dice en el verso 6 que Timoteo trajo buenas noticias. En el verso 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias. Ese vocablo, buenas noticias, es un solo vocablo en el griego, es el vocablo evangelio. Es la única vez que se usa este vocablo en sentido animador para un predicador. Y saben, hermanos, los que predican el evangelio necesitan ser evangelizados con buenas noticias de personas que realmente se han convertido y siguen al Señor. Es muy importante este aspecto para un predicador, ¿ya? El apóstol dice aquí en el versículo número 6, noticias de vuestra fe y amor. Fíjense, hermanos, que dijimos que en el capítulo número 1, versículo 3, estaban las 3 virtudes cardinales de la iglesia naciente: la fe, el amor y la esperanza. ¿Se acuerdan? Aquí las noticias que trajo Timoteo solamente son de su fe y amor, pero falta la esperanza. Y es muy interesante la omisión de Timoteo, porque Pablo va a escribir especialmente el capítulo 4 y el capítulo 5 de esta carta para fortalecer la esperanza de los creyentes que estaba siendo distorsionada. Ahora, aquí en el verso número 6, dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Ellos tenían ganas de ver al apóstol Pablo y el apóstol Pablo tenían ganas de verlos a ellos. Había mutuo amor, como nos dice en el capítulo número 1 de esta misma carta, en el verso número 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El apóstol Pablo también los amaba y oraba por ellos de manera continua. Y qué bueno es el recuerdo que sienten buenos hijos por buenos padres. Yo me imagino que tú también recordarás a tus padres con amor, con gozo. El apóstol Pablo sentía esto de estos hijos espirituales. Y aquí, en el verso número 7 del capítulo 3, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y este viejo hombre se sintió reanimado. Qué bueno, qué buena noticia ver a estos creyentes proseguir adelante. Y no solo esto, mi trabajo no ha sido en vano, mi sufrimiento no ha sido en vano. Los predicadores, los ancianos de la iglesia a veces necesitan esta retroalimentación, ver que su desvelo, su cuidado, tiene la retribución de ver a hermanas y hermanos que siguen adelante fieles. Y hermana, hermano amado, si te quiero decir algo, si tú quieres ver sufrir a un anciano que te está ayudando para que sea fiel, si quieres verlo sufrir, pórtate mal. No hay nada que haga sufrir más a un anciano o a un predicador el ver a hijos espirituales que no dan buen testimonio. Nada más triste que hijos desobedientes. Hay creyentes que avergüenzan a sus padres espirituales o a quienes les han llevado a conocer al Señor. Aquí en el versículo número 8, miren qué interesante la expresión que usa Pablo, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Sabe lo que dice textualmente? Florecemos, como cuando
una florcita está alicaída, parece que le falta agua, ¿no es cierto? Y usted le echa agüita y de repente la flor se reanima. ¿Sabe que esto sintió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era de carne y huesos, tenía emociones. Y su emoción más grande, importante, era el bien y la salud espiritual de sus hermanos en Cristo. Y esto lo reanimaba. Aquí dice el verso 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Fíjese que es importante. A veces uno dice, bueno, esos hermanos, ¿qué se van a preocupar de mí? No, hermana. Esos hermanos que son tus guías y pastores, están orando, están tratando de que tú sigas adelante. Y causa una suma alegría ver a otros seguir en la fe. Mire lo que dice en tercera de Juan, acompáñenme en la tercera carta de Juan, capítulo único que tiene, en el verso número 3. Dice ahí Juan, en su tercera carta, en el verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué alegría más grande sintió Juan al escuchar de Gallo, a quien escribe esta carta, que él andaba en la verdad. Bueno, ese es el deseo del apóstol Pablo y fue confirmado por las noticias que trajo Timoteo. Volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo número 8, dice él, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en la fe. Esta palabra es muy importante también en este capítulo. Estar parados firmes en la fe, ¿ya? Y Pablo da gracias en el verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Esta es la tercera vez que el apóstol Pablo da gracias en esta carta. Aquí aparece como una pregunta que llega hasta el versículo número 10 en nuestra querida versión 60. Y nos muestra que toda la ansiedad se había disipado al ver que los creyentes de Tesalónica estaban firmes. A pesar de la oposición, a pesar de la persecución, a pesar de las tribulaciones, los creyentes ahí de Tesalónica estaban firmes. En el verso número 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Aquí el apóstol Pablo, como ya vimos, él trabajaba de noche y día. Aquí vemos cómo el apóstol también oraba de noche y día por ellos. Se desvelaba, siempre los tenía en su corazón y en su mente. Y saben, hermanos, la vida y ministerio del apóstol Pablo fue una vida de oración. Si uno se pregunta cómo este hombre alcanzó tantas regiones de Europa llevando el evangelio, es por su vida de oración. El impacto que causó el apóstol Pablo en su tiempo es producto del trabajo de oración de un hombre que se rompió las rodillas y sus codos orando por las almas con gran insistencia. Aquí vemos la labor del pastor que vela en oración. Qué buenos son esas reuniones cuando los hermanos ancianos programan reunirse para orar por los hermanos de la iglesia. Y es un gran propósito ese. Ojalá, queridos hermanos ancianos de la iglesia de Conchalí o de cualquier otra iglesia, reúnanse a orar por cada uno de sus hermanos en la fe. El apóstol deseaba ver a sus hijos espirituales. Este era el deseo. Y en el verso 10 nos dice, y completar lo que falta a vuestra fe. Esta expresión es la expresión de un maestro. Aquí vemos ahora
a un maestro, a uno que está preocupado del equipamiento del pueblo de Dios. Esa expresión completar es una palabra griega que significa reparar o remendar. Se usaba de remendar redes, de ahí viene el vocablo. También tiene la idea de amueblar, completar una habitación. Y el apóstol Pablo en su corazón sentía que habían cosas que remendar y completar en la fe de los creyentes de Tesalónica. Se trata de seguir instruyendo, porque nunca se llega a la medida adecuada. El apóstol Pablo con esto no está diciendo que los creyentes de Tesalónica no supieron lo necesario. Sabían lo necesario, por eso estaban firmes. El tema es, hermanos, que siempre necesitamos crecer en la fe. Yo doy gracias, hermanos, que podemos conectarnos, porque podemos ser instruidos en la fe. Este trabajo de ser instruidos, remendados y equipados es un trabajo que no tiene fin. Es un trabajo constante. Y Dios nos ha dado hermanos, hombres, para que completen ese trabajo. Como dice en la carta a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Nunca vamos a llegar a la estatura deseada, pero siempre tenemos que aspirar a llegar a ella. Y para eso tenemos que siempre estar aprendiendo de la palabra de Dios. Podemos decir, hermano, que el crecimiento en la fe es un proceso continuo. No te olvides de esto, anótalo. El crecimiento en la fe es un proceso continuo. Tú y yo nunca lo vamos a completar. Y quiero agregar algo más. Cuando lleguemos al cielo, tú no vas a hacer más de lo que eres ahora. Hay creyentes que piensan, bueno, cuando llegue al cielo voy a saber todo. No, hermanos. Vas a comenzar en el cielo a conocer más de Dios en base a lo que hoy día conociste de Cristo tu Salvador. De manera que es muy importante el estudio de la palabra de Dios, el conocimiento del Señor. Me gusta mucho lo que escribe el profeta Oseas. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía temprana a la tierra. Proseguiremos en conocer a Jehová. Este es el deseo que tienen que tener todo creyente genuino. Siempre querer saber más del Señor Jesús y de la palabra. Los 66 libros de tapa a tapa. Tienes que leerlo. Si tú lees 4 capítulos diarios, en 10 meses habrás leído la Biblia completa. Tómate esa norma. Lee y vuelve a leer. Y si hay algo que no entiendes, anótalo en un cuaderno y pregúntalo y sigue adelante. Siempre hemos estar tratando de conocer más y más de la hermosa palabra de Dios. Ahora, en el versículo 11, el apóstol nos muestra su anhelo. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. Aquí vuelvo a remachar lo que en el capítulo número 1 aparece. El apóstol Pablo coloca en el mismo plano al Padre y al Señor Jesucristo. Ellos dos son una sola sustancia. Así dijo el Señor, yo y el Padre uno somos. Ellos poseen la misma autoridad. Ellos son una sola cosa, garantizando el crecimiento del creyente y también permitiendo toda gracia y toda paz en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol dice, dirija nuestros pasos a vosotros.
Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y el apóstol Pablo volvió a ir a Tesalónica? En el capítulo número 21 del libro de los Hechos se ve que sí volvió el apóstol Pablo. El impedimento de Satanás fue momentáneo. Bueno, y en el verso 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Aquí el apóstol habla de crecer y abundar en amor. Son expresiones que solamente aparecen en la pluma de Pablo. Abundar. Y él agrega, así como lo hacemos nosotros. Nunca pidió a alguien hacer algo que él no hiciera. Nosotros abundamos y ustedes también queremos que hagan lo mismo que nosotros. Aquí está estas virtudes, amor y fe creciendo. Virtudes que nunca vamos a llegar a la medida requerida. Esta expresión abundar es sobreabundar, como cuando uno llena un tiesto y abunda, es haber en exceso, como lo hacemos nosotros. Y aquí el apóstol Pablo dice, en amor unos para con otros y para con todos. Era una característica que poseían estos creyentes. Su fe, gracias a Dios, estaba firme a pesar de las circunstancias de oposición que el diablo estaba haciendo contra ellos, pero también el amor y el cuidado unos para con otros. Era un aspecto muy importante que les mantenía unidos. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y lo que identificaba al pueblo del Señor Jesucristo era el amor hermanable. Ahora, hermanos, esto no es sentimentalismo. No vaya a pensar usted que el amor hermanable significa soportar y permitir cualquier cosa. No. El amor tiene que ser conciencia. El amor del cristiano no es ciego. El amor cristiano verdadero nos enseña a aborrecer lo que Dios rechaza. Tenga mucho cuidado con eso. Porque hay algunos que dicen, hermanito, para arriba y para abajo, no importa lo que le pasó, no importa lo que ha hecho. No, 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 no. El amor tiene que ser conciencia. Por eso dice en Filipenses capítulo 1, en el verso número 9, esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor tiene que ser inteligente. El amor tiene que saber lo que la palabra pide. El amor no pasa por alto el pecado. El amor sí perdona, pero el amor nos exige obediencia, disciplina. Y a veces, hermanos, el amor requiere también que en la iglesia haya disciplina y haya que amonestar a algún hermano. Así como el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses les pide a los creyentes, acompáñenme en segunda Tesalonicenses, a algunos que andaban desordenadamente. En el verso 11, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Ese es un vocablo militar. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos,
y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y mire lo que sigue. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. El amor, hermanos, incluye la amonestación. Hay hermanas que dicen, o hermanos que dicen, fueron muy severos conmigo en la iglesia. Se les pasó la mano, porque me llamaron la atención y me disciplinaron. No, hermanos, la disciplina y la amonestación tiene que ver con el amor, porque están cuidando de nosotros. Y muchas veces nosotros necesitamos un raspacacho, como me decía mi papá cuando niño. Necesitamos una amonestación, una dirección. Y eso no significa que es falta de amor. Por eso el Señor dice en su palabra que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3. Nos dice aquí el apóstol Pablo en el verso número 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, que no se vayan de un lugar para otros, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre. Este adjetivo, ocupado aquí como irreprensibles, significa sin culpa. Que no haya o que no exista nada de donde nos puedan agarrar como culpables para aquel día, en la venida de nuestro Señor. La expectación aquí es el regreso del Señor. Y la expectación es que seamos hallados irreprensibles en santidad. Que no haya nada que nos estorbe. Que abandonemos cualquier cosa que nos impida tener en primer lugar al Señor y su venida. Y saben, hermanos, pensar en la venida del Señor santifica el corazón. Pensar en el regreso del Señor hace posible que el creyente abandone lo que es un estorbo. Por eso Juan escribe en su primera carta, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Hermano, ¿estás amando la venida del Señor? La Biblia dice que hay coronas. La Biblia nos dice por el mismo apóstol Pablo que el Señor dará coronas al que ama la venida. El apóstol en los últimos días de su vida, cuando escribe 2 Timoteo, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona de justicia es para los que aman la venida del Señor. ¿Y por qué? Porque el creyente que ama la venida del Señor se santifica. Empieza a sacar todo lo que en su vida esté estorbando su comunión con el Señor. Me acuerdo de un hermano que nos dijo que había visitado Cuba y quería comprar libros antiguos, ejemplares de libros antiguos, de buenos autores. Se subió a un taxi y le pidió al chofer que lo llevara a algún lugar donde se vendieran libros antiguos.
El chofer le dijo, conozco una señora que vende libros. Ella no está muy bien de su cabeza, sí. Enloqueció de amor. ¿Qué le pasó?, preguntó el hermano. Bueno, su novio se fue a buscar trabajo a Miami y le prometió volver. Ya han pasado más de 50 años y no ha vuelto. Y ella cree que en cualquier momento va a venir. Y está vendiendo todo lo que es suyo. Es una mujer de buena posición social. Y ahora está vendiendo todos sus libros. ¿Quiere ir? Vamos, le dijo. Y llegaron allá a la casa de la mujer. Y entraron ahí. Tenía una cantidad de libros, porque ella era escritora. Y estaba vendiendo todos sus libros. Y le dijo al interesado de los libros, llévese, quiere llevarse 10 ejemplares todo, porque ya viene mi amor. Y estos libros me estorban. Bueno, al hermano le dio pena ver a esta mujer así. Él le dijo, me gustaría llevarme muchos, pero vengo de viaje, solamente me voy a llevar unos 3. No, llévese todos los que quiera. Lo único que me interesa es que pronto vuelva mi amor. Y esa mujer había perdido la razón, esperando a su amor. Hermanos, tomándolo en buen sentido esta anécdota, nosotros tenemos que deshacernos de cualquier cosa que estorbe nuestro amor por el Señor. Y te propongo que te deshagas de cualquier cosa que pueda poner en peligro tu vida espiritual. ¿Para qué? Para que seas irreprensible en santidad en la venida del Señor. ¿Cómo entender la santidad? Existen 2 conceptos de la santidad. La santidad posicional, que cambió nuestras vidas porque Cristo nos compró con su preciosa sangre y nos hizo santos, nos apartó para Él. Pero también está la santidad progresiva, el largo trabajo de experiencia en la vida que te corresponde a ti y a mí. Termino leyéndoles en Romanos, capítulo número 6, versículo número 22. Dice el apóstol, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, queremos agradecerte, nuestro Dios, por tu palabra que tú nos has dejado para que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También tú quieres que nuestra fe sea una fe genuina, basada en quién eres tú, nuestro Padre, y la obra de tu amado Hijo. Gracias te damos, nuestro Dios, que las tribulaciones son parte de la fe, los sufrimientos son parte de la fe. A veces permiten, nuestro Dios, que dependamos exclusivamente de ti. Si no fuera por las pruebas, seríamos más livianos de lo que somos ahora. Oh Padre, los que decimos ser tus hijos, ayúdanos a amar la venida del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Pedimos también por aquellos que dicen que tienen fe en nuestro Dios y están sumidos en sus pecados, a veces con un pie en las cosas del Señor y otras veces en el mundo. Padre, ayúdales a examinarse, nuestro Dios. Y si hay alguien que no es del Señor, si hay alguna persona que no tiene esta fe que crece y se perfecciona por las tribulaciones, te pedimos por ellos también, nuestro Dios, para que confíen en el Señor como su Salvador personal. Nuestro Dios, gracias te damos, quedamos en tu presencia, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.